Hay muchas personas que al consumir esta falsa información pueden llevar a comer mucha cantidad de chía. ¿Y qué cosa es lo que vemos cuando pasa eso? Pacientes que pueden llegar con obstrucción intestinal. Claro. ¿No? Tienen que ser operados. Y por eso es que hoy encontramos un montón de mantequillas de maní, mantequillas de frutos secos, por la cantidad de proteína que contiene. Pero ojo, no vayamos con cantidades industriales en una porción porque tiene muchas calorías y podría ser contraproducente. Tenemos bacterias que producen por nosotros serotonina. Y si yo le doy, ¿no?, la fibra que está en los frutos secos, voy a también ayudarme a tener un mejor estado de ánimo, tal vez si estoy luchando con un tema de ansiedad o de depresión. Claro. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Nutri Agenda. Soy Sara Abusabá, nutricionista, y por supuesto siempre el placer de acompañarlos. Desde ya quiero invitarlos a que se suscriban a Nutri Agenda, a que le den like a este video y que por supuesto compartan y activen la campanita de este video también. Hoy vamos a hablar sobre los frutos secos y las semillas, alimentos que siempre lo entendemos y lo son, saludables y nutritivos, pero hay varios peros que tenemos que tener en cuenta respecto de estos alimentos, sobre todo diferenciarlos. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de guindones o de pasas, ¿es un fruto seco o cuáles son realmente estos alimentos? Porque al día de hoy todavía hay gente que los confunde. Y por supuesto tengo una colega, una súper trome invitada el día de hoy, que nos va a hablar todo sobre los frutos secos y las semillas también. De hecho, ya está aquí acompañándome, se trata de Sara Torres, quien es nutricionista clínica, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias también, Sara, por estar aquí. Un placer acompañarte. Bueno, de hecho, primero vamos a abordar de lleno todo lo que son frutos secos, pero antes yo quiero recordarles y quiero que miren acá lo que tengo, son estas semillas de chía, que seguramente muchísimos los conocen. A ver, voy a mover un poquitín el micro, porque lo que quiero es hacer algo que muchísima gente hace, colocar la semilla, vamos a poner acá una cucharada en agua, un poquito más, y mientras que yo voy conversando con Sara, mi tocaya y colega, ustedes van a ir viendo lo que va a pasar con estas semillas y luego lo vamos a ir comentando. Voy a dejar esto por aquí. Y ahora sí, Sara, vamos a comenzar con esta conversación. Amigos, ustedes saben que siempre pueden participar dejando sus comentarios o cualquier inquietud que tengan a Nutri Agenda. Sara, cuéntanos primero la diferencia. ¿Qué son los frutos secos? ¿Y en qué las pasas, los guindones, son también frutos secos? No, bueno, los frutos secos tal cual pertenecen a un grupo de alimentos que son las oleaginosas, que se caracterizan porque principalmente van a aportar un poquito más de grasa, ¿no? Mientras que las pasas, los guindones, ¿no?, eso son ya frutas deshidratadas, que tienen un perfil nutricional totalmente diferente que los frutos secos, ¿no? Entonces, miren ustedes que desde el nombre podemos identificarlos. Los frutos secos, no sé por qué les llaman secos, pero ya deducimos porque no tienen agua o tienen muy poquita agua. Pero su característica principal es por ser oleaginosas, es decir, óleo. Óleo viene a decir de aceite, tiene una cantidad importante de aceite. Mientras que la fruta deshidratada es un fruto al cual yo le he retirado el agua, lo he secado y lo he deshidratado. Y nutricionalmente son diferentes. Totalmente diferentes. ¿Cuál es el aporte de los frutos secos? ¿Por qué es importante incluirlos en la dieta? Bueno, los frutos secos tienen un perfil nutricional muy interesante, ¿no? Si bien es cierto, ellos, si lo comparamos, si tuviéramos un 100%, ellos nos van a dar como 30-40% de grasa, pero también tienen proteínas en alta cantidad, ¿no?, que es una proteína de tipo vegetal, y tienen carbohidratos. Pero no nos podemos quedar solamente en pensar en proteínas, carbohidratos y lípidos, sino de que también tenemos que ir más allá de eso. Estos alimentos son una muy buena fuente, por ejemplo, de vitaminas, de minerales, hay algunos que destacan por otras cosas, ¿no?, y también tienen compuestos bioactivos que nos pueden ayudar a otro tipo de beneficios para nosotros, ¿no? Bueno, componentes bioactivos, seguramente a usted le está sonando medio chino, pero ahorita lo vamos a explicar con bastante claridad. Antes de eso, me encantaría compartir contigo un video
que se ha hecho viral como muchos otros respecto del consumo de los frutos secos. Vamos a pedir a la producción que nos ayude a compartirlos para luego despejar y comentar algo de esto. Los frutos secos tienen muchísimas calorías. Por eso es que si querés bajar de peso, es importante que sepas esto. 100 gramos de maní, nueces y almendras tienen aproximadamente 600 calorías. Y aunque tengan casi 20 gramos de proteína cada 100 gramos, los frutos secos igual siguen teniendo muchísimas calorías. Por eso es que moderar la porción de frutos secos es muy importante. Porque aunque son un alimento muy saludable, también son de los que más calorías aportan. ¿Es así? ¿Es de lo que más caloría aporta? Bueno, ahí lo que hay que rescatar, creo que el video, es que dice moderar. ¿No? Si bien es cierto que si nosotros lo vemos solamente qué cantidad de kilocalorías me va a dar, sí es cierto que el aporte es alto, pero como el video dice es por cada 100 gramos. ¿No? Claro, pero una cosa que hay que destacar aquí, ¿no? Por ejemplo, una forma fácil de darnos cuenta o de poder cuantificar cuántas calorías puede tener un alimento y ser muy, muy calórico, tiene que ver con por peso cuánto me da, ¿no? Claro. Entonces, los frutos secos podrían triplicar, cuatriplicar, hasta incluso quintuplicar su peso en calorías. Es decir, si yo tengo de repente 100 gramos de algún fruto seco, esto podría tener 300, 400 o incluso 500 calorías, si es que me como esos 100 gramos. Exactamente. Que es bastante. Claro, que es bastante. Por eso es que nosotros tenemos que enseñar a todos que la porción sugerida son 30 gramos al día. Un puñadito chiquitito. Un puñadito chiquitito, ¿no? Entonces, esto va a tener varios beneficios para las personas, ¿no? Como estábamos hablando hace un momento, por ejemplo, se puede utilizar mucho para medias mañanas o medias tardes en el momento que tienes demasiada hambre, pero todavía no llega el almuerzo. Entonces, para ayudarte a que puedas controlar esa hambre, si tal vez tú estás en búsqueda de controlar el peso o tienes alguna situación que necesitas bajar de peso, esos alimentos pueden ser una ayuda bastante grande para un paciente, ¿no? Claro, y además una de las ventajas que tiene este fruto seco como snack es que va a hacer que tú mastiques varias veces. Y el hecho de que tengamos un alimento crocante, que tenga que masticar, ¿qué pasa en nuestro cerebro? ¿Por qué eso es beneficioso cuando tengo un poco de ansiedad por comer, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que cuando nosotros vamos masticando, vas a ir segregando más saliva y eso va a activar a ciertos nervios que se comunican con el cerebro y le van a dar la señal de que estás comiendo. Y eso va a hacer que la persona se sienta saciada, claro. ¿no? O sea, como que ya me llené. O sea, has comido poco, como tú misma dices, la contextura de los frutos secos, que es algo crocante, que permite que nosotros mastiquemos varias veces, va a ayudarte a saciar. Diferente, por ejemplo, que si yo me tomo un vaso de agua para llenarme, claro. O sea, que pasa rapidito. Inicialmente puede ser, porque si me tomo un litro, mi estómago se va a distender y eso también me va a generar saciedad, pero el agua va a irse más rápido. Entonces, esa sensación de saciedad no te va a durar mucho y no te va a ayudar a llegar a la siguiente comida, ¿no? Entonces, podría ayudar en eso y también porque los frutos secos son muy ricos en fibra. Claro. Y además, al tener una concentración importante, que es lo que el principal nutriente de los frutos secos son aceites, que son grasas. Y esos también tardan un poquito más de tiempo en digerir y eso también puede ayudar a hacernos esperar hasta la siguiente comida. Claro que sí, porque justamente cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con personas que queremos que tengan saciedad, los frutos secos son una muy buena opción porque te da justamente la combinación de grasas, de proteínas y de fibra, lo cual te ayuda a sentirte saciado y enlentece el tránsito intestinal. Entonces, apuntemos aquí estos datitos. Primero, los frutos secos son alimentos que tienen muchísimas calorías. Por tanto, lo que vas a consumir es una cantidad pequeñita. 30 gramos es suficiente. Las ventajas es que primero tiene un montón de nutrientes que los vamos a ir conociendo poco a poco, pero que tiene la ventaja de ayudarte a controlar esas ansias por comer por la cantidad de aceites que contiene y por el otro lado la fibra y este masticar que hace que tu cerebro entienda que ya está llegando alimento. Has mencionado las proteínas, de hecho en el mismo video hablaban de 20 gramos de proteína, cantidad similar a la de 100 gramos de alguna carne. Sí, o sea, es importante saber que si bien es cierto puede tener un contenido de proteína en 100 gramos similar a la de una carne,
pero recordemos que no podemos comparar la proteína vegetal con la animal, ¿no? Porque a la proteína animal es como que si tuviera toda la proteína completa, pero a la proteína vegetal siempre le falta algo, claro, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hay algo muy curioso, ¿no? Nosotros decimos el maní, nosotros pensamos en el maní y yo digo, es un fruto seco, pero en verdad está catalogado como una leguminosa. Como una menestra. Claro, o sea, como un primo de la lenteja, del frijol, del garbanzo, y por eso es que el maní es uno de los frutos secos que tienen más cantidad de proteína, ¿no? Y por eso es que ahora está como que quieren consumir más maní por eso. Y por eso es que hoy encontramos un montón de mantequillas de maní, mantequillas de frutos secos, por la cantidad de proteína que contiene, pero ojo, no vayamos con cantidades industriales en una porción porque tiene muchas calorías y podría ser contraproducente. Y ahí va esa disyuntiva. De hecho, mucha gente se preocupa por la cantidad de calorías que tienen los alimentos. En este caso son calorías buenas porque tienen buenos nutrientes, principalmente aceites. Y ese hecho de que sean calorías buenas puede ser perjudicial si como un montón. ¿Qué puede pasar? Claro que sí, o sea, si nosotros no tenemos un balance entre lo que comemos como kilocalorías y lo que gastamos, esas kilocalorías tú no las vas a gastar en el momento. Y vamos a empezar a reservar más grasita, que es a lo que nadie nos gusta reservar, ¿no? Claro. Ahora, hablemos un poquito del tipo de aceite que tiene, porque algo que también hay que diferenciar, aquellos aceites aquellas grasas que a temperatura ambiente son fluidas, le vamos a llamar aceites, y aquellas que son sólidas, como la que vemos en las carnes, por ejemplo, es grasa que generalmente no es tan conveniente, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de particular el aceite del fruto seco? ¿Qué hace en nuestro cuerpo? Los frutos secos principalmente, sobre todo ahí la que reina ahí de como la que más omega 3 tiene es la nuez, ¿no? Entonces estas grasas de tipo omega pueden tener un beneficio muy bueno para nosotros, ¿no? Nos pueden ayudar a prevenir problemas del corazón, nos pueden ayudar en función cognitiva, ¿no? Hay por ejemplo... ¿Son como las del pescado? No son como las del pescado, no son, o sea, son ese omega 3, pero no son tan biodisponibles como la del pescado. O sea, no son tan biodisponibles, quiere decir que el cuerpo no las asimila en su totalidad como ocurre en el pescado, de tal manera que no las usa completamente. Claro, porque estos frutos secos, como tienen otros componentes, estos otros componentes no permiten que nosotros nos beneficiemos tal cual del omega 3, ¿no? Sino que hay varios procesos en el cuerpo que se tienen que dar para que nos beneficiemos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un niño que de pronto le cuesta concentrarse, ¿darle frutos secos lo ayuda? Puede ayudar, sí, porque el omega 3 está muy relacionado con temas como la memoria, con temas, por ejemplo, que ahora vemos cada vez más en aumento, ¿no? Niños con espectro autista, con déficit de atención. Entonces, definitivamente, si los frutos secos son parte de una dieta balanceada, sí va a ayudar al niño a poder mejorar su función cognitiva, ¿no? Puede ser un niño o puede ser un adulto mayor también que esté teniendo deterioro de la función cognitiva. Claro. Nos has hablado de componentes bioactivos, que a muchos le debe sonar chino. ¿Qué cosas son componentes bioactivos? Los componentes bioactivos son ciertos componentes, valga la redundancia, presentes en estos alimentos que no te van a aportar kilocalorías, no van a ser parte de lo que nosotros conocemos como vitaminas, minerales, no son nutrientes. No son nutrientes, pero tienen un efecto en tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las almendras son ricas en unos compuestos que se llaman xantina y luteína, que son importantísimos para la función visual, por ejemplo, ¿no? Las almendras. Las almendras, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también a los pistachos, ¿no? Que tienen otros tipos de compuestos bioactivos que nos pueden ayudar a reducir, por ejemplo, el estrés que nosotros podemos tener en el cuerpo, ¿no? Y ahí también tenemos, por ejemplo, las famosas nueces de Brasil, ¿no? Unas que son bien duritas. Esas nueces, y bien alargadas. Bien alargadas, ¿no? Entonces, esas, por ejemplo, no tienen también compuestos bioactivos, pero esta se caracteriza porque tiene algo que se llama selenio. Y el selenio es súper importante en el cuerpo, porque te va a ayudar a protegerte de
el estrés, que cuando nosotros nos estresamos nos oxidamos, es como si fuéramos una latita que se va oxidando, ¿no? Entonces el selenio te ayuda a protegerte del estrés, que el estrés puede darse por un tema laboral, por un tema de que no estás comiendo adecuadamente, ¿no? Y sobre todo este fruto seco me encanta porque también nos ayuda a protegernos de muchos cánceres, porque disminuye el riesgo de que nosotros hagamos cáncer. Y sobre todo es porque si comes solamente 3 nueces de esas al día, ya está. Cubriendo la necesidad. Claro, pero siempre hay un pero, ¿no? Ajá. Siempre hay un pero. Vamos a ir con los peros en breve, porque antes de eso, para todos los beneficios que estamos escuchando hoy de los frutos secos, es importante, ya nos has mencionado que 30 gramos es una porción, sí, pero ¿debo consumirlos todos los días? Puedes consumirlo todos los días. O sea, lo ideal es que esto esté dentro de una alimentación balanceada. Pero si yo consumo otras grasas en el día, me como palta, como aceitunas, como otro tipo de grasas, ¿no sería exceder? O sea, ¿cuántas grasas en el día yo podría consumir? Claro. Hablando de grasas vegetales. Va a depender mucho de la edad de la persona, ¿no? Pero si, por ejemplo, estamos hablando de un niño, podemos tener hasta 2 o 3 raciones de esas, dependiendo de lo que sea. En el adulto podemos llegar hasta 4 raciones, ¿no? Pero siempre educando al paciente en que sepa identificar dónde más podría estar comiendo más grasa. Claro, ¿no? Por ejemplo, en la mañana me como un pan con palta, ahí ya tengo un tipo de grasa, ¿no es cierto? A la media tarde me dio un poquito de ganas de comer algo, me di mi puñado de 30 gramitos de algún fruto seco y en la noche quiero comer de repente una ensaladita, le pongo un chorrito de aceite de oliva y ahí tengo mi tercera grasa del día. Importantísimo tener eso en cuenta porque a veces sobrepasamos la cantidad y estamos sobregirados en el tema de las grasas. Entonces, desde los beneficios, es un alimento que nos va a dar un buen aporte de calorías, pero no son calorías vacías, sino cargada de nutrientes, ¿no? Tiene una buena cantidad de proteínas de origen vegetal y aceites, que es lo que priorizamos, y una variedad de vitaminas y de minerales. Entre ellos destaca, por ejemplo, el selenio y el zinc, que son muy importantes para nuestra nutrición. Pero hay un pero. Bueno, y aparte los componentes bioactivos que tienen otros beneficios adicionales. ¿Cuáles son estos peros que tienen los frutos secos? Bueno, primero hay que ver la forma en cómo los comemos, ¿no? Si yo como, por ejemplo, un maní acaramelado, ya no va a ser totalmente saludable porque no voy a estar comiendo solamente el maní, sino que le he agregado mucha cantidad de azúcar. Una pecana acaramelada pasa lo mismo. Entonces hay que saber que es mejor comerlos de forma natural. El otro pero, y es algo muy específico para personas, por ejemplo, que puedan sufrir de la tiroides, ¿no? Que están en algún tratamiento para la tiroides, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas nueces que son tan ricas en selenio? Claro, las nueces del Brasil. Las nueces del Brasil. Entonces, si yo, por ejemplo, como mucha cantidad de selenio, puedo generar que la función tiroidea se dispare. Entonces, por eso también es importante que si la persona sufre de tiroides, sepa específicamente que si va a comer las nueces de Brasil, solamente deberían ser 3. ¿Y alejadas de su medicación? Claro, la medicación siempre la deben tomar en ayunas, ¿no? Eso ya es algo que siempre lo tienen que hacer, pero, por ejemplo, estos peros es importante que las personas lo sepan, ¿no? ¿Puede haber interacción con otros medicamentos o algunas enfermedades en las cuales no se recomienda fruto seco? Solamente con personas que, por ejemplo, tengan alergias atópicas, ¿no? O sea, que pueden generar un cuadro alérgico que puede llegar pues hasta algo terrible. Entonces, en ellos sí se tiene la precaución porque los frutos secos están dentro de los alimentos más alergénicos. Ahora, hay frutos secos que tienen la particularidad de cargar los diferentes nutrientes que necesitamos para poder formar una molécula que es un neurotransmisor, que también puede sonar medio raro, pero ese neurotransmisor actúa en nuestro cerebro y es, digamos, parte de lo que necesitamos para regular el estado de ánimo. Me refiero a la serotonina, ¿no? ¿Qué frutos secos nos van a ayudar a formar serotonina y son beneficiosos para el estado de ánimo? Bueno, en verdad todos los frutos secos tienen este precursor de la serotonina que es el triptófano, ¿no? ¿Qué cosa es el triptófano? El triptófano es un aminoácido, que también puede sonar chino, pero es parte de una proteína. Entonces, cuando yo como los frutos secos, por ejemplo, el maní es uno de los que más triptófano puede tener, están las nueces, las almendras también.
Esto permite que mi cuerpo tenga cómo poder producir la serotonina. Y eso me puede ayudar también a mí a estar en un mejor estado de ánimo, ¿no? Controlar el estado de ánimo. Claro. Y los frutos secos también, como tienen fibra, nos van a ayudar a algo muy importante, que en nuestros intestinos viven bacterias, ¿no? La famosa microbiota. Entonces, tenemos bacterias que producen por nosotros serotonina. Y si yo le doy, ¿no?, la fibra que está en los frutos secos, voy a también ayudarme a tener un mejor estado de ánimo, tal vez si estoy luchando con un tema de ansiedad o de depresión. Claro. De hecho, hace un tiempo se puso de moda esta frase de activar los frutos secos. Cuéntanos un poquito, cuando estamos hablando de activar, bueno, que por ahí lo menciono, ¿no? Es poner en remojo los frutos secos antes de consumirlo. ¿Es necesario hacer esto? ¿Nos beneficia? ¿Nos ayuda en algo? No, porque los frutos secos, o sea, si nosotros los remojamos, podríamos por ahí generar que las grasas que tiene entren en un proceso de oxidación y ya no van a ser totalmente ideales para nosotros. Entonces, los frutos secos, de preferencia, no hay que remojarlos, ¿no? Quizá por ahí en situaciones muy específicas, por ejemplo, personas que no tienen la dentadura completa y que no pueden comerlas, pero quieren comerlos, no deberíamos activarlos, sino tal vez solamente machacarlos para que tenga una consistencia que sea más fácil. O ¿no? una mantequilla en todo caso. O una mantequilla también. De frutos secos. Vamos a pasar ahora a hablar de este otro grupo de alimentos que tiene que ver con las semillas, ¿no? Como la chía, que yo aquí la tengo todavía remojando. Quiero mostrar nuevamente aquí el vasito para que vean cómo se han ido formando estos grumitos, que ahora vamos a explicar muy bien de qué se trata, por qué es que se forman y por qué está tan de moda consumir así este tipo de semillas. Pero tenemos preparado también un video respecto de las semillas, así que le quiero pedir a la producción que nos lance el video. Tómalo en la noche y vas a quedar flaca y chupada. Te ayuda a perder grasa fácil sin esfuerzo. Controla el hambre, la glucosa y te ayuda con problemas con la insulina. Y te proporciona una digestión más activa para quemar grasa. Sí, yo cuando yo veo ese tipo de videos, realmente digo, qué malas pueden ser algunas personas de dar información que es falsa, con todas sus letras. Exactamente. Y expliquemos por qué. O sea, pero aunque todavía hay gente que puede creer esto, que si yo consumo la chía de esta manera, me va a chupar, me va a quemar la grasa. Vayamos con ese primer sustento. Bueno, ojalá fuera cierto. Claro. ¿No? Pero no, o sea, el tema de que nosotros movilicemos grasa es muy, muy complicado, ¿no? La chía no nos va a ayudar a movilizar la grasa y como tú dices, lamentablemente esta información falsa induce a muchos pacientes que piensen eso y crean un pensamiento mágico que finalmente puede llegar a ser nocivo para su salud, ¿no? Entonces, no, la chía no nos va a ayudar a quemar grasa. Claro. Y tampoco vamos a amanecer flacas por comerlo el día anterior, ¿no? Ahora, acá que hemos mostrado esto y vamos a seguir explicando, se han formado como unos grumitos, ¿no es cierto? Exacto. Y está como baboso, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es esto que suelta la chía? Y que dicho sea de paso, la linaza también la suelta. Sí, eso que vemos ahí es característico de muchas semillas y se llama, es un tipo de fibra soluble. ¿Por qué se dice soluble? Porque en contacto con el agua se hidrata y se empieza a hinchar. ¿No? Entonces, si queremos ser mucho más específicos, tal vez mucho más técnicos, porque he visto muchos TikToks también con términos técnicos, ese es un mucílago, es un tipo de fibra soluble. ¿Qué cosa es soluble? Que se va a hidratar con el agua y va a empezar a aparecer. Ahora, ¿qué pasa en mi cuerpo cuando lo consumo? Porque ha hablado también de que te ayuda con la diabetes, te baja la glucosa, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esta fibra soluble o este mucílago puede ayudarnos en muchas cosas en el cuerpo. Cuando nosotros lo comemos,
se va a ir hidratando más. Al momento de que se hidrata más, y esa es una característica que tienen las semillas, es que pueden adherirse a ciertos componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo he comido mucha cantidad de azúcar o qué sé yo, esto lo puede atrapar, y al momento de que lo atrapa es mucho más difícil que mi cuerpo lo pueda digerir. Correcto. Entonces, como ese azúcar no va a pasar directamente a mi sangre, obviamente los picos de insulina se van a controlar. Claro. Pero no significa, por ejemplo, que esto pueda reemplazar un tratamiento. Claro, miren ustedes cómo son estratégicamente elegidas las palabras cuando pasan ese tipo de videos, ¿no? Sí. Porque si te das cuenta, cuando estamos hablando de esta fibra soluble que tiene la capacidad de atrapar algunas cosas, una de las cosas que atrapa también es la grasa. Pero eso no quiere decir que te va a chupar para nada, ni que te va a hacer que adelgaces. Claro. Lo que sí podría hacer es ayudarte a bajar el colesterol que está en ese alimento, que te estás comiendo en ese momento, o en todo caso, y relacionado ya al tema de la glucosa, no es que te va a curar la diabetes, pero va a ayudar a que si estás comiendo algo que tenga algún tipo de azúcar, vamos a decir una fruta, va a ayudar a que ese azúcar no dispare tus niveles de azúcar en la sangre. Claro. Y por ese lado es conveniente. Pero mira cómo se engaña y se transgiversa la información y la gente puede entender mal, y si investiga un poquito decir, oye, sí, en verdad, se adhieren las grasas, entonces sí, te hace bajar de peso. Y no es así. No es así, y también pues hay que tener bastante cuidado porque hay muchas personas que al consumir esta falsa información pueden llevar a comer mucha cantidad de chía. ¿Y qué cosa es lo que vemos cuando pasa eso? Pacientes que pueden llegar con obstrucción intestinal. Claro. ¿No? Tienen que ser operados. Claro, y ahí es importante explicar un poquito lo que pasa. Te comes chía, el que lo puedes colocar en algún alimento, lo hidratas ahí, pero ocurre la obstrucción porque tú no has tomado suficiente líquido tampoco. Exactamente. Porque la persona no tiene el hábito de consumir fibra. Okay. Entonces de repente vio el video, dice, ay, quiero mañana amanecer flaca o flaco, y se comió pues, no sé, 50 gramos de chía el día anterior, no se hidrata, no tiene el hábito de la fibra, y pueden haber realmente consecuencias bastante nocivas para las personas, ¿no? Vayamos repasando un poco algunas semillas y vayamos viendo las mejores formas de consumo, pero antes, las semillas desde el punto nutricional, el valor nutricional, ¿qué me dan? Las semillas van a tener también los 3 nutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, pero principalmente nos van a dar lo que viene a ser fibra, ¿no? Que está dentro de los carbohidratos. También tienen proteína y algunas también tienen la presencia de estas grasas saludables como los omegas, por ejemplo. Ojo que si te da proteína, si te da carbohidrato y te da grasa, también te está dando calorías, así que tampoco pienses en consumir grandes cantidades. ¿Cuánto es una porción de chía o de linaza o de otra semilla que deberíamos consumir? Aproximadamente podrían ser 2 cucharadas soperas como las que tenemos ahí, ¿no? Que si tú no estás acostumbrado a comer fibra, pues sepáralas, ¿no? Quizá puedes comer uno en el desayuno y otro a media tarde, como también para saciarte un poquito, ¿no? Ahora, en el caso de la chía, ¿siempre la tengo que consumir hidratada o la puedo consumir así como la tengo seca, por ejemplo, directo en una ensalada? No, deberíamos hidratarla porque lo que pasa es que nosotros no podemos digerir semillas. Entonces, cuando tú comes la semilla directamente así, va a pasar por todo tu tránsito, por todo tu sistema digestivo y va a salir tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros quisiéramos aprovechar de la chía? Justamente esta fibra soluble, ¿no? Esta gelatinita como que se hace que es la que nos va a dar los beneficios. Entonces, deberíamos hidratarla. Si yo la hidrato y luego la cuelo y me quedo solamente con el gel, porque imaginemos que tengo un niño que siente la semillita y no la quiere comer, ¿es válido? Sí, podría ser válido siempre y cuando tu objetivo, por ejemplo, sea manejar el estreñimiento del niñito, ¿no? Tal vez no va todos los días al baño, tal vez eres adulto y tienes, por ejemplo, no sé, divertículos. Claro. Entonces no te va a convenir comerte la semillita porque por ahí se te mete el divertículo, se inflama y bueno. Podría ser, siempre y cuando depende del objetivo, ¿no? Claro. Las semillas de chía, ¿las tengo que tostar o tal cual me las compro, así las puedo hidratar y consumir?
Yo también diría que depende. Si tú la compras de un sitio que sabes que tiene los registros sanitarios y es confiable, podrías consumirlo de frente. Pero si a veces lo compras a granel, entonces no sabes con qué ha podido estar en contacto, quizá con roedores. A veces la gente pasa y mete la mano en la chía, claro, ¿no? Dice que es suavecita. En los frutos secos que acabamos de conversarlos también. Entonces, podrías darle una ligera tostada para disminuir la cantidad de bacterias. Si lo lavas, vas a empezar a activar el mucílago y entonces, lo vas a perder. Ahí, entonces, en el caso de los frutos secos y las semillas, no es el lavado con agua, sino el tostado que nos ayudaría a reducir la carga de microbios y de gérmenes en todo caso. El tostado también, tanto en los frutos secos y en las semillas, pueden sacar los antinutrientes que estos pueden tener, ¿no? O sea, todo lo que es de la parte vegetal pueden tener ciertos antinutrientes. ¿Qué son antinutrientes? Los antinutrientes son ciertos componentes que estas plantas van a producir para defenderse del medio ambiente, o sea, para que no sean atacados por una plaga. Si tal vez hace frío, producen otra cosa para seguir subsistiendo. Entonces, estos antinutrientes muchas veces no son benéficos para nosotros, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es cuando tú los tuestas, vas perdiendo esos antinutrientes y te quedas con lo que Vayamos ahora con otra semilla, muy consumida también, sobre todo si preparamos emoliente, y una de las cosas que a mí me encanta, el agua de linaza. Claro. Vayamos con la linaza. ¿Qué cantidad hay que consumir? ¿También es 1 a 2 cucharadas? Sí, en lo que es semillas podríamos llegar de 1 a 2 cucharadas, ¿no? Ahora, en el agua de linaza, que sí es muy, muy rica, nosotros ahí estamos teniendo más el mucílago, más no la semilla tal cual. Correcto. ¿No? Entonces, de las 2 semillas, lo que estamos pues teniendo son este mucílago, este gel que se va a formar. Esta fibra soluble que repasemos, lo que nos ayuda es, por ejemplo, a poder bajar el colesterol, a poder hacer que el azúcar de los alimentos que estamos comiendo en ese momento llegue más lento a la sangre y, por supuesto, beneficiar con la formación de la materia fecal y tener mejores evacuaciones. Exactamente, y también pues tener un mejor perfil de esas bacterias que van a vivir en nuestros intestinos. Muy importante. Ahora, ¿la linaza en qué se diferencia de la semilla de chía? Se diferencian básicamente, o sea, si lo vemos de fuera en el tamaño, claro, ¿no? La linaza es un poquito más Pero más en cuanto grande. a sus ventajas. En sus ventajas, la linaza va a tener un poquito más de omega 6 que de omega 3, ¿no? Tiene también otros componentes que van a ayudarnos, por ejemplo, a controlar, como tú lo has dicho, el colesterol. Tiene otros componentes que pueden ser, en algún caso nos podría ayudar inclusive a enfrentar ciertas infecciones intestinales, ¿no? Y esas serían más o menos las diferencias entre la chía y la linaza. Hay unos componentes que tiene la semilla de linaza que se llaman lignanos y que están relacionados con la prevención del cáncer también. Sí. Los lignanos también son un tipo de fibra, o sea, son como que primos hermanos de los mucílagos. Y estos lignanos tienen un efecto trófico, o sea, que van a cepillar a las células que están en el colon y de esa manera van a retirar compuestos tóxicos que nosotros podemos comer en, por ejemplo, parrillas o cosas al carbón, o cuando comemos embutidos, por ejemplo, hay muchos compuestos que si los comemos en mucha cantidad y con mucha frecuencia podría elevar el riesgo de cáncer de colon. Qué importante tener en cuenta que la capacidad de los alimentos no solamente es nutrir a la persona, sino que tiene componentes bioactivos o nutrientes que, además de nutrir, cumplen otras funciones, como en el caso de los lignanos. Si alguien se preguntara ahora cuál es la mejor manera de consumir la linaza, ¿cuál sería? La linaza puedes consumirla de 2 formas. La puedes remojar o la puedes licuar, ¿no? O sea, por ejemplo, si... Una harina de linaza. Puede ser una harina de linaza, pero si la vas a consumir al momento, porque si tú la guardas, como ya has destrozado la semilla, esa grasa va a quedar expuesta y se va a empezar a ranciar, ¿no? Entonces va a tener un sabor raro, un olor raro. Entonces siempre toda semilla que se pueda licuar, que se pueda triturar, tiene que ser para el momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un paciente quiere consumir jugo de frutas, pero queremos evitarle esos picos de insulina, licúalo con linaza, ¿no? Y te va a ayudar a mejorar eso, ¿no? ¿Debo tostarla antes? Se puede tostar con el mismo efecto, ¿no? Pero con tostarla para poder, digamos, disminuir la carga de microbios que pudiera tener, o tostarla para aprovechar mejor sus nutrientes.
No, para el tema de los microbios y quitar estos componentes que no van a ser buenos para nosotros, ¿no? O sea, los antinutrientes. Pero tampoco hay que tostarlos hasta que estén totalmente tostados, porque ahí sí ya hemos alterado varios componentes, sobre todo como las grasas, ¿no? Claro, entonces tostarlas a baja temperatura y esperar que no se modifique mucho el color. Sí. Podría ser una forma. Sí. Entonces habías mencionado dos formas. Una es remojándolas, pero en realidad creo que haces referencia a hervirla para poder tener un agua de linaza y tener este gel espeso, ¿verdad? Podría ser en verdad de tres formas, ¿no? Porque primero tú lo puedes remojar como la chía y puedes sacar ese gel que necesitas, y esa semilla que queda la puedes licuar. Puede ser también, como tú dices, hirviéndola, como nosotros lo hacemos siempre para el emoliente, y lo otro podría ser licuándola. En verdad podría ser tres formas. ¿En cualquier edad se puede consumir las semillas? Las semillas es mejor que se consuma a partir de los 2 años o de los 3 años, cuando el niño ya tiene un control total de la deglución. De pasar el alimento. De pasar, y además que ya puede, de cierta forma, triturar también esto, ¿no? Lo que podríamos utilizar en ellos sí es el gel tal cual, pero la semilla hay que ver cómo nos va con eso. Hay otras semillas que me encanta mucho recomendar, y me refiero, por ejemplo, a las semillas de girasol, a las semillas de calabaza, a las semillas de ajonjolí también, que hay blancas y negras. Sí. ¿Qué nos podrías decir de estas semillas? Bueno, la semilla, por ejemplo, de girasol es muy rica, también tiene selenio, tiene zinc, ¿no? También tiene un perfil de omega 3, omega 6, es alta en fibra también. Y una también que me gusta mucho también es el ajonjolí, ¿no? Porque es uno de los que es más rico en triptófano también, y nos puede ayudar con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Producción de serotonina, mejorar el estado ánimo de las personas, y además que también es muy rico en zinc, ¿no? Sobre todo el ajonjolí negro, ¿no? Y el zinc pues tiene